es un gusto saludarlo. Vamos a hablar acerca de la neuroplasticidad y la plasticidad sináptica. Cómo el cerebro aprende, recuerda y se transforma a lo largo de la vida. La primera pregunta ¿es lo mismo neuroplasticidad que plasticidad sináptica? No. La neuroplasticidad es el concepto general. Es la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura, organización, crear nuevas conexiones, trabajar con un proceso de neurogénesis, y la plasticidad sináptica es un mecanismo específico que genera cambios en los puntos de comunicación entre neuronas, ya sea para fortalecer o debilitar la transmisión de información. Una analogía es la neuroplasticidad, se puede ver como una ciudad que se reorganiza, y la plasticidad sináptica, el cambio específico en alguna zona nada más. Entonces, ¿qué es la plasticidad sináptica? Pues es la capacidad del sistema nervioso para modificar las conexiones entre neuronas en respuesta a una actividad o experiencia. Es el principal mecanismo que sustenta el aprendizaje y la memoria. Entonces, en esto vamos a ver ahorita cómo, cómo la memoria es la que genera también esta plasticidad sináptica y, bueno, gracias a eso, cómo se genera el aprendizaje. Tenemos aquí una frase en rojo que dice: las neuronas que se activan juntas fortalecen sus conexiones. Esto lo mencionó Donald Hebb en 1949. Y bueno, la plasticidad sináptica, como dijimos, es la base celular del aprendizaje y la memoria. Y tiene dos fundamentos: la potenciación a largo plazo, que es el aumento duradero de la eficacia sináptica tras una estimulación repetida. Esto hace que se facilite el aprendizaje y la consolidación de los recuerdos. Y la depresión a largo plazo. Este es muy importante porque lo que hace es reducir las conexiones poco usadas, elimina información irrelevante del cerebro para que éste tenga un funcionamiento óptimo. La plasticidad sináptica tiene una dimensión estructural. Refleja una reorganización neuronal. El aprendizaje genera nuevas sinapsis y modifica la morfología de las espinas dendríticas, incluso en el cerebro adulto, porque antes se creía que ya no se podían modificar las células, ni se podían, perdón, las neuronas, ni se podían adquirir más. Y bueno, también tiene unas implicaciones médicas y psicológicas, por ejemplo, con el Alzheimer, la esquizofrenia, el autismo, la depresión, donde se ha detectado que hay unas fallas en la plasticidad sináptica. Las propiedades funcionales de la sinapsis: tiene una eficacia sináptica, que es la capacidad para influir en una neurona posináptica y aumentar el LTP y disminuir el LTD. Hay una especificidad y asociatividad. En este caso, las sinapsis activas se fortalecen, las sinapsis débiles solamente se potencian si coinciden con alguna sinapsis fuerte. Y también está basado en neuromoduladores como la dopamina, serotonina y acetilcolina, que son los que ajustan la plasticidad según la atención y la motivación. Y bueno, como habíamos dicho, entonces es muy importante entender qué sucede con la memoria. Y vamos a hablar de la epigénesis de la memoria. La epigénesis de la memoria hace referencia a la influencia de mecanismos epigenéticos. No altera el ADN, pero sí modifica cómo y cuándo se expresan ciertos genes, afectando la plasticidad neuronal y los recuerdos. Tenemos aquí algunos mecanismos epigenéticos como metilación del ADN. Este es un mecanismo que controla la actividad de los genes. Es como un sistema de interruptores que le indica a la célula qué genes deben estar activos y cuáles deben estar apagados. El ARN no codificante es el que regula la expresión de genes implicados en la consolidación de la memoria y el aprendizaje y contribuye a la plasticidad sináptica. Las modificaciones de histonas. Las histonas participan en el aprendizaje, la consolidación y la memoria a largo plazo. Son cambios químicos que además son reversibles y que regulan el grado de empaquetamiento del ADN. Y los genes de plasticidad neuronal son indispensables para transformar un aprendizaje temporal
en una memoria duradera. Producen proteínas que permiten al cerebro cambiar con base en la experiencia. Así es que aquí podemos ver nosotros cuáles son las bases neuronales de la memoria. El hipocampo, que es el que genera nuevas memorias declarativas, organiza información antes de distribuirla a la corteza. La amígdala, que es la que potencia los recuerdos, pero con una carga emocional, como el miedo, la alegría, la sorpresa, etc. La corteza prefrontal trabaja la memoria y la recuperación consciente. El cerebelo trabaja la memoria procedimental y las habilidades motoras, y la corteza cerebral almacena memorias a largo plazo. Todas estas estructuras dependen de la plasticidad sináptica para poder funcionar. Y bueno, aquí tenemos unas categorías de aprendizaje. Tenemos unas categorías de alta conciencia y de baja conciencia, y unas que se generan por asociación de estímulos o que no tienen ningún estímulo asociado. Por ejemplo, los no asociativos es la habituación y la sensibilización. En este caso, no asocian absolutamente con nada, es una memoria rápida. El asociativo es un condicionamiento clásico de Pavlov y operante de Skinner. El no declarativo engloba habilidades motoras, depende de las áreas cerebrales como los ganglios basales, y el declarativo explícito es una adquisición consciente de hechos y eventos. Estas categorías son las que nos permiten diseñar estrategias educativas y terapéuticas con base en la parte neurobiológica de cada tipo de aprendizaje. Y bueno, tenemos aquí dos tipos de memorias que se trabajan, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que retiene información de segundos a minutos en una capacidad de 7 más menos 2, que elementos, que eso lo declaró George Miller, es decir, entre 5 y 9 elementos, y depende de una corteza prefrontal. Y la memoria a largo plazo, sus características es que es episódica, porque con un evento que pudo habernos marcado queda de por vida esa memoria. Es semántica, con conocimientos generales, depende del hipocampo, trabaja habilidades motoras, hábitos y condicionamientos, y tiene una capacidad ilimitada, un almacenamiento ilimitado, y la información se transfiere desde el hipocampo a la corteza cerebral. Aquí tenemos un cuadro de cuál es la diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, la duración, la capacidad, que es lo que vimos, en dónde se almacena y cómo es el procesamiento. Esta transferencia de memoria de corto plazo a largo plazo requiere repetición, significado emocional y organización. Por eso es tan importante esa frase que dice que no hay aprendizaje si no existe emoción. En educación, estas estrategias de repetición distribuida y el aprendizaje significativo es lo que hacen que se facilite el proceso del aprendizaje. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros empezar a trabajar esa consolidación de la memoria? Bueno, en una consolidación sináptica que se refuercen las conexiones neuronales, se sintetizan nuevas proteínas. Esta memoria es de días a años y se transfiere del hipocampo a la corteza cerebral, y el sueño es muy importante. En la fase REM es donde se reactivan redes neuronales, facilitando así la consolidación del aprendizaje. Cuando nosotros hacemos una evocación de la memoria acerca de la información que tenemos almacenada y lo traemos de manera consciente, hay varios tipos de evocación, que puede ser la libre, que recuerda sin pistas externas, por ejemplo, el nombre, la dirección, etcétera, el nombre del papá. La guiada, cuando le damos algunas claves para recordar, oye, es que acuérdate que estábamos en tal lado, en tal casa, etcétera. El reconocimiento, que es identificar información previamente aprendida, y el contexto también es sumamente importante para facilitar la recuperación de un recuerdo. Así es que la reconsolidación e implicaciones clínicas que tenemos aquí, bueno, la reconsolidación es un recuerdo
que cada vez que lo evocamos vuelve a ser susceptible y además se puede modificar. Por eso a veces no es tan confiable la memoria. Y bueno, tenemos aquí algunas enfermedades que tienen comprometida la memoria. Entonces, aquí tenemos una memoria otra vez. A corto plazo retiene entre 5 y 9 elementos durante segundos y minutos. Aquí la memoria a largo plazo puede durar días, años o toda la vida. Y la memoria a corto plazo también no tiene cambios estructurales permanentes y a largo plazo genera unos cambios permanentes en la sinapsis. Así es que lo que tenemos aquí es que Eric Kandel, recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por estas investigaciones que dice que la memoria a corto plazo depende de cambios funcionales temporales en la sinapsis. No hay una generación de un cambio permanente. La memoria a largo plazo sí la tiene y el aprendizaje modifica físicamente esas conexiones neuronales. Por último, como conclusión entonces, tenemos que un cerebro nunca deja de cambiar. La neuroplasticidad es la capacidad global del cerebro para reorganizarse ante nuevas experiencias. La plasticidad sináptica es el mecanismo específico que fortalece o debilita conexiones neuronales dependiendo qué es lo que requiere el cerebro. La epigénesis de la memoria es la experiencia que modifica la expresión o los genes para crear recuerdos duraderos. ¿Y cuáles son las implicaciones educativas? Pues que aprender no es acumular información, es transformar físicamente el cerebro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.